Buenos días, les presentamos nuestro tema movimiento de los fluidos. El equipo está conformado por Carla Lili, Yalia Eraís, Sherlyn Samantha y yo, Ana Belén, y nos asesoró el profesor Carlos Echeverría Arjonilla. Como introducción vamos a definir a los fluidos. Estos son sustancias que se deforman de manera continua a partir de un esfuerzo cortante. Y un esfuerzo cortante es una fuerza que se aplica de manera tangencial sobre un área como vemos en la figura 1. Los fluidos poseen una característica muy importante que es la viscosidad, y esta es la resistencia al fluir. Se puede entender como un equivalente a la fuerza de fricción en los sólidos. Existen dos tipos de fluidos. Los newtonianos son aquellos que cuando les aplicas esfuerzo cortante se deforman de manera lineal, como vemos en la gráfica 1, y se forma una recta cuya pendiente es la viscosidad y es constante en cada punto. También existen los no newtonianos, y estos se van a deformar de manera no lineal, como vemos en la gráfica 2, y la viscosidad va a cambiar. El número de Reynolds es un número adimensional que relaciona fuerzas viscosas y fuerzas inerciales. Como vemos en la figura 2, hay dos tipos de flujo. El flujo laminar es en el que el fluido se mueve en el mismo plano y predominan las fuerzas viscosas, y en el turbulento el fluido se mueve no en el mismo plano y hace giros, y aquí predominan las fuerzas inerciales. También tiene la condición de adherencia. Esto consiste en que la capa superior se va a adherir a la placa y se va a mover con la misma velocidad, al igual que la placa inferior que está en reposo y se mueve con velocidad cero. Vemos que en cada capa la velocidad va a ser diferente. Previo a la realización de este experimento nos planteamos los siguientes objetivos. El general es observar el cambio de posición de acuerdo a la condición de adherencia de un objeto inmerso en un fluido, y los objetivos particulares son diseñar un experimento que nos permita reproducir el diagrama de un fluido entre dos paredes, así como seleccionar un trazador que nos permita observar el fluido y determinar su comportamiento. Como se mencionó en los objetivos, se quiere reproducir el diagrama de la figura 4, el cual está conformado de dos paredes infinitas que contienen un fluido, siendo que la pared superior se encuentra en movimiento y la pared inferior se encuentra estática, por lo que usamos dos recipientes cilíndricos representando a las paredes infinitas, como se observa en la figura 5, que es una vista aérea de nuestro diseño experimental. Asimismo, para hacer que una de las paredes tenga movimiento, rotamos lentamente una de las paredes, asegurándonos que si el fluido es muy viscoso, este vencerá la inercia del movimiento. Hubo distintos dispositivos experimentales realizados a lo largo de todas las rotaciones. En esta diapositiva se presentan algunos, y como se puede observar, se utilizaron diferentes materiales caseros para su realización, por ejemplo, piezas de Lego, recipientes de plástico, vasos de vidrio, entre otros. Para la realización de este experimento, algunos integrantes usaron fluidos no newtonianos como gel y jabón, mientras que el resto de los integrantes usaron glicerina, que es un fluido newtoniano. Posteriormente se colocó sobre el fluido un trazador que en nuestro caso fue diamantina, para que de esa forma se observara de mejor manera el desplazamiento del fluido entre las paredes, realizando con una de ellas movimientos lentos y pequeños para mantener el flujo laminar, y asimismo que el fluido se frene simultáneamente al frenar la pared y poder sacar fotos que necesitaremos para el análisis de resultados. En algunos de los experimentos se movió el cilindro interno y en otros el externo. Lo que pasa cuando se hace esto es que las partículas más cercanas a la pared que se mueve serán las que tengan un mayor desplazamiento. Para observar el movimiento del fluido, elegimos a la diamantina como trazador, colocándolo en línea recta, e hicimos lentos y pequeños desplazamientos para que las fuerzas viscosas fueran mayores que las fuerzas inerciales. A continuación se muestra uno de los resultados como ejemplo. En la figura 8 observamos a las partículas colocadas de forma lineal y en la figura 9 la trayectoria. Las partículas que tienen un desplazamiento más evidente son las que están más cerca del cilindro externo, ya que este es el que estaba en movimiento. En la imagen 10 se puede observar el dispositivo desde una vista aérea.
Para sacar nuestras distancias de separación entre los cilindros utilizamos un programa llamado ImageJ, en el cual se puso el origen en el centro del cilindro, más pequeño, y así poder medir esa distancia y posteriormente sacar la distancia de separación al cilindro más grande. En la figura 11 podemos observar la posición de las diamantinas en distintos cuadros con la ayuda del programa ImageJ. En la imagen 12 observamos el desplazamiento de una partícula a la que llamamos P1 con coordenadas x1 y y1, y a la misma partícula con diferentes coordenadas después de hacer pequeños desplazamientos. Llamamos delta P a la aproximación de la distancia debido a que el desplazamiento es concéntrico, pero como se hicieron pequeños y lentos movimientos, se puede aproximar nuestra curva a una línea recta utilizando la ecuación de distancia entre dos puntos. Como la partícula sigue un desplazamiento concéntrico, la distancia del cilindro interno a la partícula se mantiene constante en cada posición. A esta distancia del cilindro interno a cada partícula la llamamos dp, y a la posición de la partícula respecto a la distancia de separación entre los dos cilindros la fracción de a. En la gráfica 3 podemos observar un ejemplo de desplazamiento de las partículas en dos cuadros, y la fracción de a de p contra delta P, píxeles. Al realizar los experimentos nos dimos cuenta que algunas partículas rotaban, como las imágenes que vemos del lado izquierdo. Como los movimientos fueron pequeños y lentos, podemos asumir que el movimiento es un flujo laminar. Como observamos los diagramas de la derecha, supusimos que las láminas del fluido eran de un mayor tamaño al de las partículas usadas. Y si esto se cumpliera, no notaríamos la diferencia de las partículas en las fotografías. Pero al ver que están rotando, lo que supusimos que pasa en las partículas es que son más grandes que las láminas, como lo vemos en el diagrama B, y que diferentes velocidades del fluido le pegan a la partícula. En las flechas se nota que tienen una mayor velocidad arriba que abajo, y esto hace que la partícula vaya girando. A las conclusiones a las que llegamos en este experimento son las siguientes. Las partículas más cercanas a la pared móvil tienen mayor desplazamiento que las lejanas. Asimismo, se comprobó que si el fluido es suficientemente viscoso, no se verá afectado por la inercia. Algunos compañeros usaron fluidos newtonianos y otros no newtonianos, y a pesar de esto se obtuvieron resultados similares. Además, en el caso de los fluidos no newtonianos, al principio se tiene un comportamiento lineal que los newtonianos, como lo vemos en la gráfica. Y en este caso, los fluidos no newtonianos tienen un esfuerzo tan pequeño que no hubo cambio en su viscosidad y se obtuvo el mismo resultado. De igual manera, notamos que el rotor de las partículas nos indica que las láminas son más pequeñas que las partículas usadas, y que entre cada movimiento del fluido hubo un flujo laminar, ya que se mantuvo un número de Reynolds lo más pequeño posible. Algunas preguntas que nos quedan por resolver después de realizar este experimento son las siguientes. Como vimos con la rotación de las partículas, una pregunta que nos queda es que si usamos partículas más pequeñas, ¿podríamos evitar que éstas roten? Y al mismo tiempo nos queda duda sobre la existencia de estas láminas, porque podría quedar una partícula entre estas y esta podría rotar. Y de igual manera, ¿cuál es esta distancia a la que la pared en la que ya no acepta la condición de adherencia? Gracias por su atención, y esta presentación fue un conjunto de todas las rotaciones, y estas son los integrantes. Y estas son las referencias.